Hola, mi nombre es Ruth Sáez, jefa técnica de la Escuela Ciudad Santiago de Chile, y en esta sesión vamos a tratar la temática de la evaluación para el aprendizaje. El objetivo de esta sesión será comprender cómo elaborar un procedimiento evaluativo que apunte a lo establecido en el Decreto 67. Nuestra ruta de aprendizaje. Primero, conocer algunos elementos que sustentan el Decreto 67, comprender cuáles son los procedimientos evaluativos que apuntan a lo ya establecido y finalmente algunos ejemplos de agentes evaluativos que generalmente dejamos fuera del proceso de evaluación, que son la autoevaluación y la evaluación entre pares. El año pasado, cuando comenzamos a hacer nuestras actualizaciones de los reglamentos de evaluación, muchas veces nos preguntamos temas como la repitencia, por ejemplo. Ahí la prensa también hizo lo suyo, los apoderados también comenzaron a preguntar qué iba a pasar con esto, qué pasaba con las ponderaciones de las calificaciones, cuántas notas debíamos tener por asignatura. Sin embargo, yo creo que la principal pregunta que nos debemos realizar nosotros los profesores es cómo el Decreto 67 nos va a modificar los procesos de evaluación. Entonces, la pregunta que guiará esta sesión será: ¿en qué medida el Decreto 67 nos modifica los procesos de evaluación? Esta normativa nacional viene a aunar elementos que ya teníamos en nuestro sistema, como las bases curriculares, el Decreto 83, por ejemplo. Hoy día, este Decreto 67 tiene un fuerte sentido pedagógico de la evaluación. ¿Qué viene a decir esto? Que la evaluación ya no la tenemos que mirar solo al final de un proceso, o solo para calificar o certificar, sino que la evaluación va a estar intrínseca en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, debemos tener claro que la evaluación cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes, como también en nuestra reflexión pedagógica, puesto que es la evaluación la que me va a otorgar información de yo poder ir adecuando o modificando mis estrategias de enseñanza. En concordancia con lo anterior, es la retroalimentación la que viene a cobrar un rol importante dentro de esta nueva normativa, por lo que es primordial, es esencial que toda instancia de evaluación sea retroalimentada. ¿Cuáles son los principios fundantes del Decreto 67? Algunos de los principios, puesto que esta lista es más larga, pero para lo que vamos a ver en esta sesión, estos son los importantes. Ya dijimos, la retroalimentación como parte fundamental del proceso de evaluación, cambiar nuestro lenguaje evaluativo, entendiendo que evaluación no es sinónimo de calificación. Mientras nosotros los profesores lo tengamos claro, también se lo podemos traspasar a nuestros estudiantes y también a los apoderados, entendiendo que no necesariamente cuando estemos evaluando vamos a calificar, porque hay una cultura de la nota, un miedo a la nota que muchas veces impone sesgos a la evaluación. Es por eso que debemos ir modificando nuestro lenguaje evaluativo. Por supuesto que también nos viene a decir que debemos diversificar las distintas estrategias de enseñanza. Es decir, le debemos dar las distintas oportunidades a los estudiantes para que demostraron que aprendieron. Esto viene, ¿cierto?, a conversar con el decreto 83, nos viene a decir que si estamos diversificando la enseñanza, también debemos diversificar la evaluación. Por supuesto que la evaluación formativa también viene a cobrar un rol importante dentro del Decreto 67, puesto que vamos a evaluar el proceso. Si bien vamos a evaluar un producto, vamos a evaluar una unidad con calificación, lo más importante es ir acompañando al estudiante mientras va en este camino. Y es por eso que la retroalimentación va a ser un elemento esencial. Un elemento importante y que en este me quiero adentrar en esta sesión es cómo incorporamos a los estudiantes en el proceso de evaluación. Es necesario hacerlo, es necesario que los estudiantes se sientan parte de este proceso. Ya vamos a ver cuáles son todos los beneficios que esto genera, no solo para la evaluación, sino que para todo el sistema educativo y elementos esenciales que debe generar el estudiante. Bueno, todo esto
tiene que estar sustentado en criterios de calidad. No voy a especificar son todos estos criterios de calidad porque da para otro tipo de trabajo, es más largo, pero sí teniendo claro que una evaluación, una prueba mal elaborada puede generar que el estudiante se frustre con su proceso de enseñanza, y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, que el estudiante se sienta motivado por aprender. El decreto 67 también nos viene a decir que ya debemos modificar nuestra forma de planificar y debemos integrar la enseñanza y la evaluación. Muchas veces, cualquiera sea el formato que utilicemos de planificación, se le da mayor importancia al objetivo de aprendizaje, que no está mal, está bien que tengamos claridad qué es lo que debemos enseñar, cómo lo vamos a enseñar, ¿cierto? La estrategia de enseñanza, las actividades que vamos a desarrollar. Pero cuando llegamos a la columna de cómo lo vamos a evaluar, hay una disgregación entre una y otra cosa. Es por eso que es necesario que modifiquemos la forma de planificar y tengamos claro primero la meta de aprendizaje. Tenemos el objetivo y lo segundo es la meta de aprendizaje. ¿Cómo sería una estrategia de evaluación bajo este sentido? Tenemos un objetivo de aprendizaje, vamos a elegir una unidad, un objetivo de aprendizaje, vamos a definir cuáles son los indicadores que vamos a utilizar, porque en los programas de estudio se entregan un listado de indicadores de evaluación y que no todos pueden ser evaluados con una misma situación de evaluación. Eso tenemos que tenerlo claro. Vamos a definir la intencionalidad, si es formativa, sumativa. Ya dijimos que para la implementación de este decreto 67 cobra relevancia la evaluación formativa, la evaluación de proceso. Luego definimos la situación de evaluación. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Va a hacer una disertación, un trabajo, una maqueta, un informe, un ensayo? Vamos a definir cuál va a ser la situación de evaluación. Una vez que tengamos claro eso, vamos a confeccionar el instrumento de evaluación, ¿ya? Y finalmente vamos a decidir qué agente evaluativo va a generar el juicio. Va a ser una heteroevaluación, que es el profesor que está afuera del proceso. Va a ser una evaluación entre pares o una autoevaluación. Acá una no excluye a la otra. Podemos mezclar dos o incluso las tres. Claramente eso es un trabajo mayor del profesor para poder generar esos instrumentos de evaluación. Y es acá donde me voy a adentrar. Una vez que tengamos claro esta estrategia de evaluación, recién ahí vamos a definir cómo lo vamos a enseñar. Entonces, cuando estemos planificando, lo primero que vamos a ver, una vez que elijamos el objetivo de aprendizaje, tenemos que definir qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, qué quiero que el estudiante realice y con qué instrumento se lo voy a evaluar. Una vez que tengo claro eso en mi cabeza, puedo definir con qué estrategias de enseñanza, ¿ya? Si lo tengo claro, si el profesor lo tiene claro, asimismo también lo va a tener claro el estudiante. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde tiene que llegar? ¿Cómo hacemos los estudiantes agentes evaluativos? Por lo general utilizamos nosotros solo la heteroevaluación. Es el profesor quien evalúa. Por distintas razones. Por un tema de tiempo, de que los estudiantes no le toman la seriedad que requiere una auto o una evaluación entre pares. Sin embargo, si no lo hacemos nunca, los estudiantes tampoco van a aprender a hacerlo. La evaluación de los estudiantes como agentes evaluativos tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Hay vasta literatura que está diciendo que es necesario incluir a los estudiantes en el proceso de evaluación. Primero que todo, hace que la cultura evaluativa sea mucho más transparente. Ya no es este agente externo, el profesor, el que me viene a poner la nota, sino que puedo evaluar a mi compañero, puedo evaluar a un par o me puedo autoevaluar también. Al sentirse partícipe de este proceso de evaluación, los estudiantes aprenden más porque tienen mayor claridad que qué es lo que se les está pidiendo, hacia dónde tienen que ir.
por cierto que se utilizan habilidades cognitivas de nivel superior, porque si el estudiante tiene que evaluar a un compañero, tiene que, por ejemplo, comprender lo que está escrito en un ensayo, tiene que analizar, tiene que juzgar, tiene que evaluar. Por lo tanto, el nivel cognitivo que está utilizando es más complejo, por lo que no tan solo sirve para esa asignatura, para esa evaluación, sino que es una habilidad que el estudiante la va a ir trabajando durante su trayectoria académica. Acá hay algo importante. El decreto 67 nos dice que la retroalimentación es un elemento central de este proceso. Claramente, el profesor con un curso de 40 estudiantes es imposible que haga una retroalimentación 1 a 1 de todas las evaluaciones. Tal vez nos podemos dar el tiempo de hacer una en el semestre, pero es imposible que nos sentemos con todos los estudiantes a retroalimentar su proceso. Acá la evaluación entre pares y la autoevaluación, viene también a apoyar ese proceso. Es una retroalimentación oportuna, es una retroalimentación que va a guiar el proceso del estudiante. Claramente que esto se da siempre y cuando existan criterios claros. Y es ahí en donde el docente cobra protagonismo, porque yo le entrego a los estudiantes una pauta, una rúbrica, por ejemplo, y deben estar especificado qué es lo que debe hacer el estudiante. Y por añadidura, una evaluación en los estudiantes como agentes evaluativos genera autoestima académica. El estudiante va viendo que va avanzando, él puede evaluar a un compañero, además genera una autorregulación del aprendizaje, cómo voy aprendiendo, qué me cuesta más, puedo generar esta estrategia para seguir aprendiendo. Y por supuesto la metacognición, sabe qué está haciendo o qué hizo para llegar a ese aprendizaje. Evaluación, ¿cómo implementar? Primero, tenemos que tener claros los criterios. Los estudiantes deben saber qué es lo que se deben autoevaluar. Es por ello que la autoevaluación debe ser específica de alguna parte de la clase, de algún objetivo, de alguno de los indicadores que vamos a trabajar. Y además es necesario generar un ambiente seguro. Es decir, el estudiante debe sentirse seguro de que esa autoevaluación no lo va a perjudicar en una calificación, por ejemplo. Debe sentir que todos sus compañeros se van a autoevaluar de una manera objetiva, de una manera en donde estén vaciando realmente lo que aprendieron o cómo lo aprendieron. Algunas de las estrategias que se pueden implementar es parcelar la experiencia de aprendizaje. Para que sea específico, es necesario, por ejemplo, detenernos a la mitad de la clase, al momento que estamos haciendo la actividad, por ejemplo, y realizar preguntas que sean específicas de la acción que está desarrollando el estudiante, para que en ese mismo momento el estudiante pueda analizar, pueda reflexionar cómo está llevando a cabo su trabajo. También podríamos mostrar experiencias exitosas o ejemplos fallidos de algún tipo de trabajo. Podemos tomar uno del año anterior o de otro curso, claramente no mostrando la identidad del estudiante, lo ponemos como ejemplo. ¿Qué hubiese hecho usted para mejorar este trabajo? ¿Cómo habría respondido esta pregunta? Es necesario que el estudiante mire también un referente para poder autoevaluarse. Utilizar rúbricas, utilizar las rúbricas sobre todo en los cursos de segundo ciclo, enseñanza media, para que el estudiante sepa con claridad cuáles son esos criterios que se debe autoevaluar. Y si hablamos de una finalización de clase o de guía o de algún trabajo, por ejemplo, podríamos preguntar, ¿qué acciones no tengo que volver a repetir? Y ahí dejamos una serie de espacios, ¿cierto?, para que el estudiante pueda responder. Otro ejemplo de autoevaluación es esta cartilla donde el estudiante marca con una X la casilla en donde corresponde al nivel del conocimiento, de su conocimiento. Acá hay una serie de afirmaciones, por ejemplo, dice: los pueblos originarios creían que los dioses hacían que lloviera. ¿Se lo podría explicar a un compañero? ¿Lo comprendo bien? ¿Lo conozco poco? ¿No lo sé? ¿No lo entiendo? Así el estudiante también va midiendo el nivel de conocimiento que tiene de cierto aprendizaje.
Otro ejemplo que le podríamos entregar a los estudiantes es este, en donde le indico qué debe hacer para llegar al objetivo de aprendizaje, se lo clarifico, le digo paso a paso lo que debe hacer. Y en esta otra columna el estudiante redacta o dice cuál es la evidencia que da cuenta que realizó esto. La evaluación entre pares. Hablamos de evaluación entre pares y no de coevaluación, porque según la literatura, si hablamos solo de coevaluación, estamos restringiendo esta instancia de trabajo solo a un grupo. Es decir, un grupo de trabajo se puede coevaluar. Ahora, la evaluación entre pares quiere decir que somos personas que cumplimos el mismo rol dentro de la sala de clase y nos evaluamos en nuestros desempeños, ¿ya? Por eso que hablamos de la evaluación entre pares, que es más amplio. ¿Por qué incorporarla a nuestra práctica de evaluación? Bueno, es un elemento central de la evaluación formativa. Ya lo mencionábamos hace un rato. La evaluación formativa y la retroalimentación vienen a ser protagonistas de esta implementación del decreto 67. Pero muchas veces la carga de trabajo, la cantidad de estudiantes que tenemos por sala no nos permite hacer esto uno a uno. Y la evaluación entre pares viene a ser una respuesta o una ayuda a esta forma de evaluar. Además, es una responsabilidad colectiva, no individual. ¿Qué quiere decir eso? Aquí no es una competencia, no es que un estudiante sea mejor que el otro si hacemos una evaluación entre pares, sino que ambos nos vamos ayudando, nos vamos cooperando para poder llegar a esa meta de aprendizaje que el profesor nos indicó. El docente siempre va a ser el mediador de esto, o sea, el docente es el que debe entregar los criterios claros, debe entregar la pauta de trabajo, debe entregar un formato en donde llenar, debe ir también modelando el lenguaje evaluativo de los estudiantes. Además, los estudiantes lo hacen informalmente. Sabemos que cuando les entregamos las pautas de evaluación ya resueltas o las pruebas, entre ellos mismos se van mirando y van haciendo esta evaluación entre pares de manera informal. Pero ahí hay un potencial, que somos los profesores los encargados de guiar este proceso. Es una evaluación formativa al instante, es una retroalimentación que es oportuna, que es de inmediato. Es importante también porque los estudiantes van a aprender del éxito y del error de los demás. Como digo, no es algo individual, es algo colectivo. Vamos aprendiendo del otro, el otro va aprendiendo de mí. Y a su vez, al igual que la autoevaluación, se trabajan habilidades cognitivas de nivel superior y habilidades metacognitivas. Porque el estudiante, al momento de analizar algún trabajo, debe reflexionar, debe juzgar, debe evaluar lo que está haciendo el compañero. Vuelvo a repetir, esto siempre tiene que estar mediado por el docente, con criterios claros, con pautas definidas. ¿Cómo implementarla? El docente siempre como mediador, se deben proporcionar criterios claros. Clarificar con ejemplos, decirle a los estudiantes cómo debería ser un trabajo correcto. Modelar el comentario entre los pares, ir enseñándole a los estudiantes este lenguaje evaluativo. También, a lo mismo que la autoevaluación, debemos resguardar un clima de respeto y confianza. No es una competencia, no es que uno sea mejor que el otro, sino que es un trabajo de colaboración, una colectividad. Por supuesto, hay que introducirla de manera gradual. No podemos, por ejemplo, calificar la primera evaluación entre pares. Tenemos que enseñarle a los estudiantes, ir caminando despacio en estas nuevas formas de evaluar. Por lo que también se recomienda que si vamos a calificar una evaluación entre pares, debe ser ponderada con la evaluación del profesor. Algunos ejemplos de evaluación entre pares podría ser, por ejemplo, para los cursos más pequeños, una cartilla en donde diga 2 estrellas y un deseo. Generalmente esto se puede ocupar para el cuento o un poema que creen los estudiantes, en donde pueden escribir a qué le entregan estrellitas y qué deseo, qué desearían que se cambiara del cuento o del poema.
Ya para estudiantes más grandes, tiene la misma lógica de acá, pero tiene el semáforo, ¿cierto?, donde está el color rojo, que es lo que el estudiante considera que está erróneo en su trabajo. El color verde, lo que está bien, el color amarillo, lo que debiese revisar, y el color rojo, lo que estaría incorrecto. Marca entre pares, cambiarse los trabajos, ¿cierto? Y los estudiantes ir haciendo check o cruz en donde consideren que algo esté malo, luego lo conversan. Eso es importante. Modelar el diálogo. Si le puse una cruz, ¿por qué? ¿Por qué consideré que estaba mala esa respuesta? Dialogar, que los estudiantes dialoguen entre ellos. Otra estrategia también se llama el sándwich de la retroalimentación, para cursos más pequeños o similar a esto también, en donde el estudiante acá escribe un elemento positivo del trabajo, qué preguntas les desarrolla a sus compañeros y alguna sugerencia de mejora. Usar la rúbrica, claramente. Acá los criterios siempre deben estar claros para que la retroalimentación sea efectiva. Plenario de amigos, evaluar un trabajo en conjunto. Nuevamente vuelvo a repetir esto, es el docente el que debe mediar esto, mediar el lenguaje que se va a utilizar. Para ello es recomendable que se puedan publicar en la sala o que lo tengan pegado en sus cuadernos algunas frases de cómo evaluar. Por ejemplo, me gusta esta parte, pero ¿has pensado en qué te hizo usar esa palabra y no otra? La mejor parte es cuando creo que la próxima vez deberías pensar en... Esto es recomendable que los estudiantes lo vayan incorporando en su lenguaje evaluativo. ¿En qué se puede ocupar la evaluación entre pares? Presentaciones temáticas, informes, diseño, planificación de ensayos, trabajos prácticos, actuaciones, presentaciones orales. Siempre, vuelvo a repetir, con criterios claros. Eso es lo que primero que tenemos que tener presente. Entonces, la evaluación, incorporar a los estudiantes dentro del proceso evaluativo que nos viene a decir el decreto 67, hace que la cultura evaluativa sea mucho más transparente y además el estudiante tiene claro hacia dónde tiene que ir. A su vez, el estudiante adquiere un sentido de propiedad de este proceso, por lo tanto su aprendizaje es mejor, es más comprometido, se hace partícipe de este proceso. Entonces, la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿nos viene a modificar el decreto 67 en nuestras prácticas evaluativas? Pues sí, el decreto 67 modifica nuestros procesos de evaluación. Y uno de los elementos centrales es aquí que tenemos que incorporar a los estudiantes como agentes de evaluación. Ya dimos algunos ejemplos, existe vasta literatura para poder interiorizarse en esta temática, así que la invitación es esa. ¿Cuál es el desafío o tarea de esta pequeña sesión? Primero, planificar la enseñanza teniendo como foco los indicadores y criterios de evaluación. Vamos a los programas, miremos los indicadores de evaluación y ahí se nos van a abrir las ideas de cómo enseñarlo. Planificar esa estrategia evaluativa de manera inversa, mirando el objetivo, los indicadores, los criterios y así sucesivamente. Incorporar la autoevaluación y la evaluación entre pares en nuestra planificación. Entonces, repasemos nuestra ruta de aprendizaje. Vimos los elementos sustanciales del decreto 67, vimos los procesos evaluativos en función del decreto 67 y trabajamos algunos agentes evaluativos como la evaluación entre pares y la autoevaluación. Para una próxima sesión, lo que sería interesante trabajar son los instrumentos de evaluación y principalmente aquellos de registro de realización de tareas, como la escala de valoración y las rúbricas. Gracias por su atención y si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí está mi correo, me escriben y vamos resolviendo dudas. Muchas gracias.